Hola, bienvenidos nuevamente a Dejemos que fluya. Hoy con ustedes el capítulo 5 del libro Blink, Inteligencia Intuitiva, de Malcolm Gladwell. ¿Por qué sabemos la verdad en 2 segundos? Capítulo 5. El dilema de Kena. La forma buena y la mala de preguntar a la gente lo que quiere. El músico de rock conocido como Kena creció en Virginia Beach en una familia de inmigrantes etíopes. Su padre se licenció en la Universidad de Cambridge y era profesor de economía. Los programas de televisión que veía la familia eran los de Peter Henning y la CNN, y por lo que se refiere a música, escuchaban a Kenny Rogers. A mi padre le encanta Kenny Rogers porque su canción The Gambler tiene mensaje, explica Kena. En casa se daba una importancia especial al aprendizaje, al dinero y al funcionamiento del mundo. Mis padres querían que a mí me fuese mejor de lo que les había ido a ellos. De vez en cuando los visitaba su tío, quien enseñaba a Kena cosas diferentes, como las discotecas, el baile o Michael Jackson. Y Kena lo miraba y decía, no lo entiendo. Lo que más le interesaba a él era el monopatín. Construyó una rampa en la parte de atrás de su casa y allí jugaba con un amigo del barrio. Un día, este amigo lo llevó a su cuarto y tenía en las paredes fotos de grupos de los que Kena jamás había oído hablar y le dejó una cinta de U2, de Joshua Tree. La destrocé de tanto ponerla, dice Kena. No tenía ni idea, ni se me había ocurrido que la música fuese así. Creo que tenía 11 o 12 años. Sucedió así, sin más. La música abrió la puerta. Kena es muy alto y llamativamente guapo, con la cabeza rapada y arete. Parece una estrella de rock, aunque no tiene la jactancia, la fanfarronería ni la artificiosidad que caracterizan a las estrellas del rock. Hay en él un fondo amable. Es cortés, reflexivo y paradójicamente modesto, y habla con el reposado fervor de un universitario. Cuando Kena logró uno de sus primeros éxitos y actuó como telonero del muy respetado grupo No Doubt, olvidó decir a los espectadores cómo se llamaba. Así lo cuenta su representante, o decidió no identificarse, así lo cuenta él. ¿Quién eres? Aullaban los fans al final. Kena es de esas personas que hacen constantemente cosas inesperadas. Y eso es a un tiempo lo que le hace tan interesante y lo que ha complicado tanto su carrera. Hacia los 15 años, Kena aprendió a tocar el piano por su cuenta. Quería aprender a cantar y empezó a escuchar a Stevie Wonder y a Marvin Gaye. Participó en un concurso de talentos. En las pruebas de audición había un piano, pero en el espectáculo no. Así que salió a escena e interpretó una canción de Brian McKnight a capela. Empezó a escribir música. Reunió algún dinero para alquilar un estudio y grabó una maqueta. Sus canciones eran diferentes, no exactamente raras, pero sí diferentes, difíciles de clasificar. A veces se le incluye en el rhythm and blues, pero eso lo irrita, pues cree que se debe solo a que es negro. En los servidores de música de Internet aparece en ocasiones en el apartado de alternativos, otras en el de música electrónica y a veces en la de varios. Un crítico de rock emprendedor ha tratado de resolver el problema afirmando que su música es un cruce entre la nueva ola británica de los 80
y el hip hop. Clasificar a Kena es un asunto difícil, pero al menos al principio él no le dio mucha importancia. Gracias a un amigo del instituto, tuvo la suerte de conocer a gente que trabajaba en el negocio de la música. Parece que en mi vida todo encaja, dice Kena. Sus canciones acabaron en manos de un cazatalentos de una discográfica y por medio de ese contacto llegaron a Craig Kallman, copresidente de Atlantic Records. Fue un golpe de suerte. Kallman se considera un maníaco de la música y tiene una colección personal de 200.000 discos. En una semana puede recibir entre 100 y 200 canciones de artistas nuevos y los fines de semana las escucha en su casa una tras otra. La inmensa mayoría de ellas no funciona y de eso se da cuenta en un instante. Al cabo de 5 o 10 segundos saca el CD del reproductor. Pero todos los fines de semana hay unas pocas que le llaman la atención y muy de tarde en tarde hay una canción o un cantante que le levantan del asiento. Kena fue uno de ellos. Me dejó anonadado, recuerda Kallman. Pensé que tenía que ver a ese tipo. Lo traje de inmediato a Nueva York y cantó para mí, literalmente cara a cara. Y mientras lo dice, Kallman gesticula con la mano para delimitar un espacio de poco más de medio metro. Más tarde, Kena se encontró en un estudio de grabación a un amigo suyo que era productor. Se llamaba Danny Wimmer y trabajaba con Fred Durst, el cantante principal de la banda Limp Bizkit, por entonces uno de los grupos de rock más populares del país. Danny escuchó la música de Kena. Se quedó fascinado. Llamó a Durst y le puso por el teléfono una de sus canciones, Free Time. Durst respondió: contrátalo. Más adelante, Paul McGuinness, representante de U2, el grupo de rock más importante del mundo, escuchó el disco de Kena y lo llevó a Irlanda para hablar con él. A continuación, Kena grabó un video de una de sus canciones por casi nada y lo llevó a MTV, el canal dedicado a los aficionados a la música más serios. Las empresas discográficas gastan cientos de miles de dólares en promoción para que sus videos aparezcan en MTV. Y si consiguen que se emitan 100 o 200 veces, se consideran muy afortunados. Kena llevó el suyo a MTV en mano y se emitió 475 veces durante los meses siguientes. A continuación, Kena hizo un álbum completo. Se lo volvió a entregar a Kallman, que a su vez lo presentó a todos los ejecutivos de Atlantic. Todos lo querían, recuerda Kallman. Eso es algo rarísimo. Poco después de su aplaudida actuación como telonero de No Doubt, su representante recibió una llamada de Roxy, un club nocturno de Los Ángeles muy prestigioso en el mundillo del rock. ¿Querría Kena actuar la noche siguiente? Le respondió que sí y colocó un mensaje en la página web para anunciar su actuación. Eran las 4:30 del día anterior. La tarde siguiente recibimos una llamada de Roxy. Estaban rechazando espectadores. Pensé que asistirían como mucho un centenar de personas, afirma Kena. Estaba hasta los topes y los de la primera fila se sabían todas las letras. Era alucinante. En otras palabras, a quienes realmente sabían de música, los que dirigen casas discográficas, van a clubes y conocen bien el negocio, les encanta Kena. Escuchan una de sus canciones y en un abrir y cerrar de ojos piensan, ¡qué buena! Más exactamente, escuchan a Kena y su instinto les dice que es el tipo de artista que va a gustar a otras personas, a la audiencia masiva de compradores de música. Y aquí
es donde se le complican las cosas a Kena, porque siempre que se ha puesto a prueba ese instinto según el cual ha de gustar a otros, resulta que no gusta. Los ejecutivos de la industria de la música de Nueva York, que estaban estudiando el álbum de Kena, se lo entregaron en 3 ocasiones distintas a una agencia externa de investigación de mercado. Es una práctica común en este sector. Para que un artista triunfe, ha de escucharse en la radio, y las emisoras de radio solo difunden unas pocas canciones que, según la investigación de mercado, atraerán a la audiencia de manera inmediata y abrumadora. Por tanto, antes de invertir millones de dólares en contratar a un artista, las discográficas gastan unos pocos miles en poner a prueba su música con las mismas técnicas que las emisoras de radio. Hay firmas que ponen las canciones nuevas en Internet y luego recogen y analizan las puntuaciones de quienes han visitado la página web y han escuchado la música. Otras reproducen la canción por teléfono o envían CD de muestra a un grupo de puntuadores. Cientos de oyentes votan canciones determinadas y con el tiempo los sistemas de puntuación se han perfeccionado extraordinariamente. Pick the Hits, por ejemplo, es un servicio de puntuación con sede en Washington, D.C., que tiene una base de 200.000 personas que puntúan composiciones de vez en cuando y saben que si una canción alcanza el top 40 con oyentes de 18 a 24 años, una media superior a 3.0 en una escala de 1 a 4, 1 significa que la canción no gusta, hay entonces 85% de probabilidades de que sea un éxito. La grabación de Kena se entregó a un servicio de este tipo y los resultados fueron desalentadores. Music Research, una firma de California, envió el CD de Kena a 1.200 personas seleccionadas por edad, sexo y origen étnico. 3 días más tarde, llamaron a todas las que pudieron para pedirles que puntuasen la música de Kena en una escala de 0 a 4. La respuesta fue apagada, como se decía educadamente en la conclusión de el informe de Kena de 25 páginas. Una de las canciones más prometedoras, Free Time, obtuvo una puntuación de 1.3 entre los oyentes de emisoras de rock y de 0.8 entre los de emisoras de Rift and Blues. Pick the Hits puntuó todas las canciones del álbum. 2 obtuvieron puntuaciones medias y 8 inferiores a la media. Esta vez, la conclusión fue menos amable. Ni Kena como cantante, ni sus canciones tienen una audiencia fiel y son escasas las posibilidades de conseguir un espacio de emisión destacado. En cierta ocasión, durante un concierto, Kena se encontró con Paul McGuinness, manager de U2, detrás del escenario. Este hombre, afirmó McGuinness, señalando a Kena, va a cambiar el mundo. Fue su sensación instintiva y el representante de un grupo como U2 sabe de música. Pero la gente cuyo mundo había de cambiar Kena no parecía estar de acuerdo, y cuando llegaron los resultados de la investigación de mercado, la antes prometedora carrera de Kena quedó estancada. Para llegar a la radio hacían falta pruebas claras de que a la gente le gustaba y no había tales pruebas. La primera impresión vista por segunda vez. Dick Morris recoge en Behind the Oval Office, detrás del despacho oval, sus recuerdos de los años que pasó como encuestador político y cuenta una visita que realizó a Arkansas en 1977 para reunirse con el fiscal general del estado,
un ambicioso joven de 31 años llamado Bill Clinton. Le expliqué que la idea me la dio una encuesta que mi amigo Dick Dresner había hecho para la industria del cine. Antes de rodar una aventura nueva de James Bond o una nueva entrega de una película como Tiburón, la productora contrata a Dresner para que resuma el argumento y pregunte a la gente si quiere ver una película así. Dresner lee a los encuestados el material publicitario propuesto para la película con el fin de determinar lo que mejor funciona. A veces le lee incluso distintos finales o les describe sitios diferentes en los que podría rodarse las mismas escenas para averiguar cuáles prefieren. ¿Y aplica estas técnicas a la política?, me preguntó Clinton. Le expliqué cómo podría hacerse. ¿Por qué no hacer lo mismo con la publicidad política, o con los discursos, o con los argumentos sobre asuntos conflictivos? Y después de cada declaración se les podría preguntar de nuevo por quién votarían. Así veríamos qué argumentos mueven a más votantes y la clase de votantes a los que mueven. Hablamos durante casi 4 horas y comimos en su despacho. Le enseñé al fiscal general algunos ejemplos de sondeos que había hecho. Estaba fascinado. Tenía ante sus ojos un instrumento que podría usar, un proceso que reducía el misterio de la política al ensayo y la evaluación científicas. Morris se convirtió en un asesor imprescindible de Clinton cuando éste llegó a presidente, y mucha gente consideró que su obsesión por los sondeos era profundamente errónea, como una deformación de la obligación que tienen los políticos elegidos de dirigir y actuar basándose en principios. Un juicio demasiado severo, la verdad. Morris se había limitado a llevar al mundo de la política las mismas ideas que regían en el de los negocios. Todo el mundo desea captar la forma enigmática y poderosa en que reaccionamos ante lo que nos rodea. Quienes hacen películas o detergentes o coches o música quieren saber qué pensamos de sus productos. Por eso los que están en el negocio de la música y les gusta quena, no se conforman con lo que sienten visceralmente. El sentimiento visceral sobre lo que quiere el público es demasiado misterioso y demasiado incierto. Quena se sometió a los investigadores de mercado porque, al parecer, la mejor forma de saber con certeza lo que los consumidores sienten es preguntárselo directamente. Pero, ¿es eso cierto? Si hubiésemos preguntado a los alumnos del experimento de John Bargh por qué se quedaban esperando en el recibidor tan pacientemente después de que se les hubiera predispuesto para ser corteses, no habrían sabido responder. Si hubiésemos preguntado a los jugadores de Iowa por qué preferían las cartas azules, no habrían sabido qué decir, al menos no antes de haber sacado 80 cartas. Sam Gosling y John Gottman han descubierto que podemos aprender mucho más sobre lo que piensa la gente observando su lenguaje corporal o sus expresiones faciales, examinando su biblioteca o los cuadros de las paredes, que preguntándoles directamente. Y Vic Braden descubrió que, aunque la gente está muy dispuesta a explicar sus actos, esas explicaciones, sobre todo cuando se refieren a opiniones y decisiones espontáneas que surgen del inconsciente, no son necesariamente correctas. En realidad, a veces da la impresión de que acaban de inventárselas. Por tanto, cuando los especialistas en marketing piden a los consumidores que les den su opinión sobre algo, que expliquen si les ha gustado la canción que acaban de oír, la película que acaban de ver o al político que acaban de escuchar,
¿Cómo saben la confianza que merecen sus respuestas? Averiguar lo que piensa la gente de una canción de rock parece fácil, pero no lo es. Y quienes dirigen grupos de muestra, seleccionados y sondeos de opinión no siempre son conscientes de ello. Llegar hasta el fondo de la cuestión de la verdadera calidad de quena exige una exploración más detenida de las peculiaridades de nuestros juicios instantáneos. El retro Pepsi. A principios de la década de 1980, la compañía Coca-Cola estaba muy inquieta por su futuro. Una vez más, Coca-Cola había sido, con mucha diferencia, el refresco más consumido del mundo. Pero Pepsi erosionaba sin cesar su liderazgo. En 1972, 18% de los consumidores de refrescos bebían solo Coca-Cola, frente a solo 4% de bebedores exclusivos de Pepsi. A principios de los 80, Coca-Cola había bajado hasta 12%, mientras Pepsi había subido hasta 11%, a pesar de que la distribución de Coca-Cola era mucho más amplia que la de Pepsi y de que gastaba al menos $100 millones más en publicidad al año. En una situación tal, Pepsi empezó a pasar por televisión anuncios en los que Coca-Cola y Pepsi-Cola se enfrentaban en lo que llamaban el reto Pepsi. Se pedía a bebedores fieles de Coca-Cola que probasen el contenido de dos envases, uno llamado Q y el otro llamado M. ¿Cuál preferían? Todos decían que les gustaba más el vaso M y, milagro, resultó que el vaso M contenía Pepsi. La reacción inicial de Coca-Cola al reto Pepsi fue negar los resultados, pero cuando hicieron pruebas a ciegas por su cuenta, llegaron a la misma conclusión. Cuando se les pedía que eligiesen entre Coca-Cola y Pepsi, la mayoría de los degustadores, 57%, prefería esta última. La diferencia entre 57 y 43% es enorme, sobre todo en un mundo en el que millones de dólares dependen de una décima de puntos. Así que cuesta poco imaginar lo devastadora que debió ser esta noticia para los directivos de Coca-Cola. El halo de misterio que ha rodeado a este refresco se había basado siempre en su famosa fórmula secreta, invariable desde los primeros tiempos de la empresa. Y ahora había pruebas irrefutables de que Coca-Cola había perdido el tren. Los ejecutivos de Coca-Cola realizaron muchos otros proyectos de investigación de mercado, pero las cosas se ponían cada vez peor. El sabor penetrante de la Coca-Cola, tal vez su principal característica, les parece ahora a los consumidores aspereza, comentó por entonces Brian Dyson, presidente de operaciones de la empresa en Estados Unidos. Y cuando pronuncian palabras como redondo o suave, quieren decir Pepsi. Quizá haya cambiado la forma en que aplacamos la sed. En aquella época, el responsable del Departamento de Investigación de Mercado de Consumo de Coca-Cola se llamaba Roy Stout y llegó a ser uno de los principales partidarios de tomarse en serio el reto Pepsi. Si tenemos el doble de máquinas expendedoras, contamos con más espacio en los supermercados, gastamos más en publicidad y tenemos un precio más competitivo, ¿por qué estamos perdiendo cuota de mercado?, preguntaba a los directivos de Coca-Cola. Al ver el reto Pepsi, hay que empezar a pensar en el sabor. Así surgió lo que acabaría por llamarse New Coke o Nueva Coca-Cola.
Los científicos de la compañía manipularon la legendaria fórmula secreta para hacerla un poco más ligera y dulce, más parecida a la Pepsi. Los investigadores del mercado de Coca-Cola observaron una mejora inmediata. En las degustaciones a ciegas de algunos de los primeros prototipos, Coca-Cola empató con Pepsi. Siguieron haciendo experimentos y en septiembre de 1984 probaron la que se convertiría en versión definitiva de la nueva Coca-Cola. Reunieron no a miles, sino a cientos de miles de consumidores de todos los rincones de Estados Unidos y en degustaciones a ciegas de comparación entre dos productos, la nueva Coca-Cola batió a la Pepsi Cola por entre 6 a 8 puntos porcentuales. Los ejecutivos de Coca-Cola estaban exultantes. El nuevo refresco recibió luz verde. En la conferencia de prensa convocada para anunciar el lanzamiento de la nueva Coca-Cola, el consejero delegado de la empresa, Roberto Goizueta, se refirió al nuevo producto como la iniciativa más segura jamás adoptada por la empresa, y había pocos motivos para dudar de lo que decía. Se había solicitado la opinión de los consumidores de la forma más sencilla y directa imaginable, y habían respondido que no les gustaba demasiado la antigua Coca-Cola y que les gustaba mucho la nueva. ¿Cómo iba a fracasar? Y sin embargo, fracasó. Fue un desastre. Los consumidores se alzaron airados contra la nueva Coca-Cola. Hubo protestas por todo el país. El refresco entró en crisis y unos meses más tarde la empresa se vio obligada a volver a la fórmula original, rebautizada como Classic Coke. La New Coke prácticamente dejó de venderse. El éxito previsto para la nueva Coca-Cola nunca se materializó. Pero se produjo una sorpresa aún mayor. El aparentemente irresistible ascenso de Pepsi, confirmado también de forma clara por la investigación de mercado, tampoco se materializó. Durante los últimos 20 años, la Coca-Cola se ha mantenido al paso de la Pepsi-Cola con un producto que, según las degustaciones, es inferior, lo que no le impide seguir siendo el refresco más vendido del mundo. El caso de la nueva Coca-Cola es un ejemplo estupendo de lo difícil que resulta averiguar lo que la gente piensa en realidad. El ciego que guía a otro ciego. Las dificultades de interpretación del reto Pepsi parten del hecho de que se basan en lo que los profesionales llaman cata de sorbo y también en las pruebas centralizadas. Los degustadores no beben la lata entera, sino que toman un sorbo de un vaso de cada una de las marcas probadas y luego eligen. Pero imagínense que ahora les pido que prueben un refresco de una forma un poco diferente. Ustedes se llevan a su casa una caja de botellas y me dicen lo que piensan después de unas pocas semanas. ¿Cambiaría eso su opinión? Bueno, resulta que sí. Carol Dollard, que trabajó para Pepsi durante muchos años en el desarrollo de productos nuevos, afirma: he visto muchas veces que la prueba CLT, pruebas centralizadas, da un resultado y la prueba en casa, el contrario. En uno de estos test, los consumidores suelen probar 3 o 4 productos distintos uno tras otro, tomando 1 o 2 sorbos de cada uno. Y tomar un sorbo es una cosa muy distinta a sentarse y beberse el envase entero a solas. A veces un sorbo sabe bueno, pero la botella entera no. Por eso, la mejor información es la que se obtiene de las pruebas en casa. El consumidor no está en un ambiente artificial, está en su casa, sentado delante del televisor, y esa situación es la que mejor refleja el modo en que se comportará
cuando el producto llegue al mercado. Según Dollard, uno de los rasgos de parcialidad propios de la cata de sorbo es la preferencia por el dulzor. En una cata de sorbo los consumidores preferirán el producto más dulce, pero cuando toman la botella o la lata completas, ese mismo dulzor resulta empalagoso. La Pepsi Cola es más dulce que la Coca-Cola, lo que le da una enorme ventaja en una cata de sorbo. La Pepsi se ha caracterizado también por un toque de sabor más cítrico, a diferencia de la mayor presencia de la uva y la vainilla en el gusto de la Coca-Cola. Pero ese toque tiende a disiparse cuando se consume la lata entera, y eso también perjudica a la Coca-Cola en esta clase de pruebas comparativas. En resumen, la Pepsi-Cola es un refresco pensado para destacar en una cata de sorbo. ¿Significa esto que el reto Pepsi fuera un fraude? En absoluto. Solo significa que ante una bebida de cola tenemos dos reacciones distintas. Una después de tomar un sorbo y otra después de beber la lata entera. Para sacar partido a las valoraciones que hacen los consumidores de los refrescos de cola, antes hemos de decidir cuál de estas dos reacciones nos interesa más. Además, hay que tener en cuenta un fenómeno llamado transferencia de sensaciones. Es un concepto acuñado por una de las grandes figuras del siglo XX, Louis Cheskin, nacido en Ucrania a principios de ese siglo e inmigrante en Estados Unidos desde la infancia. Cheskin estaba convencido de que cuando la gente valora algo que puede comprar en un supermercado o en grandes almacenes, transfiere sin darse cuenta sensaciones o impresiones que recibe del envase del producto al producto en sí. Dicho de otro modo, Cheskin creía que casi ninguno diferenciamos en el nivel inconsciente entre el envase y el producto. El producto es el envase y el producto juntos. Uno de los proyectos en los que trabajó Cheskin fue una margarina. A finales de la década de 1940, la margarina no era un producto muy popular. Los consumidores no tenían interés en comerla ni en comprarla. Pero Cheskin era un hombre curioso. ¿Por qué la gente no gustaba de la margarina? ¿El problema de la margarina era intrínseco al producto o radicaba en las asociaciones que se hacían con ella? Decidió averiguarlo. En aquella época, la margarina era blanca. Cheskin la tiñó de amarillo para que pareciese mantequilla. A continuación preparó una serie de comidas con amas de casa. Como quería sorprenderlas, no dijo que fuesen comidas para probar margarinas, sino que se limitó a invitar a un grupo de mujeres a un acto. Apuesto a que todas llevarán guantecitos blancos, cuenta Davis Masten, que hoy es uno de los directivos de la consultoría fundada por Cheskin. Cheskin llevó a algunos oradores y sirvió una comida en la que había pequeñas nueces de mantequilla para unas y de margarina para otras. La margarina era amarilla. Nada en el acto hacía pensar que había diferencias. Más tarde se pidió a todos los participantes que puntuasen a los oradores y la comida, y el resultado fue que la mantequilla había sido buena. La investigación de mercado predijo que no había futuro para la margarina, pero Lewis dijo, vamos a abordar el asunto de una forma más indirecta. En ese momento, la cuestión de cómo aumentar las ventas de margarina estaba mucho más clara. Cheskin dijo a su cliente que llamase al producto margarina imperial para así poder envolverlo en un envase con una imponente corona. Como descubrió en la comida, el color era decisivo y le explicó que la margarina debía ser amarilla.
También le dijo que la envolviese en papel de aluminio porque en aquella época esa clase de envoltorios se asociaba con una calidad alta. Y por supuesto, si se presentan a alguien dos trozos de pan idénticos, uno untado con margarina blanca y el otro con margarina imperial amarilla envuelta en papel aluminio, el segundo ganará sin el menor esfuerzo en todas las pruebas de degustación. No pregunte nunca a nadie: ¿la quiere envuelta en papel de plata? Porque la respuesta será siempre no lo sé o ¿para qué?, dice Masten. Lo único que tiene que preguntar es cuál le sabe mejor, y por ese método indirecto sabrá cuáles son las auténticas motivaciones. La empresa de Cheskin hizo una demostración particularmente elegante de transferencia de sensaciones hace unos pocos años, cuando estudió dos marcas competidoras de brandy barato, Christian Brothers y E&J. Para que se hagan una idea del segmento del mercado al que pertenecen los dos, la segunda es conocida por sus consumidores como Easy Jesús, algo así como Jesucristo al alcance de todos. Su cliente, Christian Brothers, quería saber por qué, después de años de ser la marca dominante en su categoría, estaba perdiendo cuota de mercado frente a E&J, Easy Jesús. Su marca no era más cara, no era más difícil de encontrar en las tiendas, y tampoco resultaban batidos en el terreno de la publicidad. En este extremo del segmento de los brandy se hace muy poca publicidad. ¿Por qué estaban perdiendo terreno? Cheskin preparó una cata a ciegas con 200 bebedores de brandy. Las dos marcas resultaron ser aproximadamente iguales. Por tanto, Cheskin decidió ir un poco más lejos. Hicimos una nueva prueba con otras 200 personas, explica Darrell Rea, otro directivo de la firma. Esta vez les dijimos qué copa tenía Christian Brothers y cuál contenía Easy Jesús. En esta ocasión había transferencia de sensaciones a partir del nombre y Christian Brothers ganó. Estaba claro que la gente tenía asociaciones más positivas con Christian Brothers que con Easy Jesús. Esto aumentaba el misterio, pues si Christian Brothers tenía una marca más sólida, ¿por qué estaba perdiendo cuota de mercado? Así que volvimos a reunir a otras 200 personas, pero esta vez había a la vista botellas de las dos marcas. No hicimos preguntas sobre los envases, pero allí estaban. ¿Y qué ocurrió? La estadística reflejó una preferencia por Easy Jesús. Así logramos aislar el problema de Christian Brothers. El problema no estaba en el producto ni en la marca, estaba en el envase. Rea sacó una foto de las dos botellas de brandy tal como se presentaban en aquella época. La de Christian Brothers parecía una botella de vino. Tenía un cuello largo y delgado y una etiqueta blanquecina sencilla. En cambio, la de Easy Jesús era más elaborada, más chata, parecida a un decantador de vidrio ahumado, con la boca envuelta en papel de estaño y una etiqueta oscura y con relieve. Para confirmar su hallazgo, Rea y sus colegas hicieron otra prueba más. Sirvieron a 200 personas brandy Christian Brothers envasado en botella de Easy Jesús y brandy Easy Jesús envasado en botellas de Christian Brothers. ¿Cuál creen que ganó? Christian Brothers, con la mayor diferencia obtenida hasta entonces. Ya tenían el gusto adecuado, la marca adecuada y la botella adecuada. La empresa diseñó una botella mucho más parecida a la de Easy Jesús y naturalmente su problema se resolvió. Las oficinas de Cheskin están a las afueras de San Francisco y después de nuestra charla, Masten y Rea me llevaron al supermercado Nob Hill Farms, uno de esos enormes y luminosos
emporios de comidas tan frecuentes en las urbanizaciones de Estados Unidos. Hemos trabajado en casi todos los pasillos, afirma Masten mientras entramos. Ante nosotros se extiende la sección de bebidas. Rea se inclina y toma una lata de 7-Up. Probamos 7-Up, teníamos varias versiones y descubrimos que si se añade 15% más de amarillo al verde del envase, si se toma este verde y se le añade más amarillo, la gente dice que el sabor a lima o a limón es mucho más acusado. Y se inquieta. Me están cambiando el 7-Up. Yo no quiero una nueva Coca-Cola. Es exactamente el mismo producto, pero el envase transmite sensaciones distintas y en este caso no significa que sea conveniente. Pasamos de la sección de refrescos a la de productos enlatados. Masten tomó una lata de ravioles Chef Boyardee y señaló la foto del chef que había en la etiqueta. Se llama Héctor. Conocemos a mucha gente así como Orville Redenbacher o Betty Croquette, o la mujer que aparece en las cajas de uvas Sun Maid. La regla general es, cuanto más se acerque el consumidor al producto comestible, más conservador será. En el caso de Héctor, esto significa que ha de parecer lo que dice que es. El consumidor quiere ver el rostro de un ser humano reconocible con el cual identificarse. En general, los primeros planos de la cara funcionan mejor que las fotos de cuerpo entero. Hemos hecho muchas pruebas con Héctor. ¿Es posible hacer que los ravioles sepan mejor cambiándolo? Ante todo se puede intensificar transformándolo en un dibujo. Hicimos pruebas haciendo que la fotografía pareciese cada vez más un dibujo. Cuanto más se parece a un personaje de TVO, más abstracto resulta Héctor y menos influye en la percepción del gusto y la calidad de los ravioles. Masten tomó una lata de carne Hormel. También hicimos esto. Probamos el logotipo de Hormel. Señaló el diminuto ramito de perejil que hay entre la R y la M. Este ramillete de perejil da frescura a la comida enlatada. Mientras sostenía un frasco de salsa de tomate de marca Clásico, Rea habló de los significados atribuidos a los distintos envases. Cuando Del Monte sacó los duraznos de la lata y los metió en un frasco de vidrio, la gente dijo, vaya, como los de mi abuela. La gente afirma que los duraznos saben mejor cuando se venden en un frasco de vidrio. Y lo mismo pasa con los helados comercializados en envases cilíndricos, por oposición a los que se presentan en envases rectangulares. La gente confía en que sabrán mejor y está dispuesta a pagar 5 o 10 céntimos más solo por la fuerza del envase. Lo que hacen Master y Rea es decir a las empresas cómo manipular nuestras primeras impresiones y es difícil no sentir cierto malestar ante su trabajo. Si se multiplica por 2 el tamaño de las virutas de chocolate de un helado y se afirma en el envase nuevo con virutas de chocolate más grandes, parece que un aumento en el precio de 5 céntimos es justo. Pero si se mete el helado en un envase redondo en lugar de en otro rectangular y también se cobran 5 céntimos más, da la impresión de que nos están tomando el pelo. Bien pensado, no hay diferencia práctica entre las dos cosas. Estamos dispuestos a pagar más por el helado si nos sabe mejor y envasarlo en un recipiente redondo nos convence de eso con tanta certeza como asegurar que tiene virutas de chocolates más grandes. Es cierto que somos conscientes de una cosa y no de la otra, pero ¿importa eso? ¿Por qué un fabricante de helados debería sacar beneficio solo de aquello de lo que somos conscientes? Podemos decir que actúan a nuestras espaldas,
Pero ¿quién actúa a nuestras espaldas? ¿El fabricante de helados o nuestro inconsciente? Ni Masten ni Rea creen que un envase ingenioso pueda permitir a una empresa vender un producto malo. El sabor del producto importa mucho. Lo único que afirman es que cuando nos metemos algo en la boca y decimos en un instante si nos gusta o no, no solo reaccionamos a las pruebas que nos aportan las papilas gustativas y las glándulas salivales, sino también a lo que nos dicen los ojos, los recuerdos y la imaginación, y que es una locura para una empresa tener en cuenta una cosa y no hacer caso de la otra. En ese contexto, el error de Coca-Cola con su nueva fórmula se hace aún más notorio. No solo dieron demasiada importancia a las catas de sorbo, sino que además confiaron en la cata a ciegas, cuyo fundamento es insostenible. No deberían haberse preocupado tanto por perder las catas a ciegas con la antigua Coca-Cola y no debería sorprendernos lo más mínimo que el dominio de Pepsi en esas catas jamás se transfiriese al mundo real. ¿Por qué? Porque en el mundo real nadie bebe Coca-Cola con los ojos cerrados. Transferimos a nuestra sensación del sabor de la Coca-Cola todas las asociaciones inconscientes que tenemos con la marca, la imagen, la lata y hasta el inconfundible color rojo del logotipo. El error que cometió Coca-Cola, dice Rea, fue atribuir su pérdida de cuota frente a Pepsi únicamente al producto. En los refrescos de cola, la imagen de marca influye una barbaridad, y eso no lo tuvieron en cuenta. Todas sus decisiones se centraron en el cambio del producto, mientras que Pepsi se centraba en la juventud, convertía a Michael Jackson en su portavoz y hacía muchas cosas estupendas para la marca. Es cierto que la gente prefiere los productos más dulces en las catas, pero a la hora de comprar no lo hace basándose en tales pruebas. El problema de Coca-Cola fue que los tipos de bata blanca del laboratorio tomaron el poder. ¿Tomaron también el poder los tipos del laboratorio en el caso de Kena? Los profesionales de la investigación de mercado dan por supuesto que basta con reproducir una canción o parte de ella por teléfono o por internet para obtener de los oyentes una respuesta que constituirá una orientación fiable de lo que sentirán por la canción los compradores. En su opinión, los aficionados a la música pueden seleccionar los datos claves de una nueva canción en unos segundos y en principio no es ningún disparate. Pero esa operación necesita un contexto. Es posible diagnosticar rápidamente la salud de un matrimonio, pero para ello no basta con mirar a una pareja jugando al ping-pong. Hay que observarla mientras discute acerca de algo relevante para su relación. Es posible determinar si un médico será denunciado por negligencia a partir de un pequeño fragmento de conversación. Pero la conversación ha de ser entre éste y un paciente. Todos los que animaron a Kena contaban con esa clase de contexto. Los asistentes al Roxy y al concierto de No Doubt lo vieron en directo. Craig Kallman pidió a Kena que cantase para él en su despacho. Fred Durst escuchó a Kena a través del prisma del entusiasmo de un colega en quien confiaba. Los espectadores de MTV, que pidieron a Kena una y otra vez, habían visto su video. Juzgar a Kena sin más información es como pedir a alguien que escoja entre Pepsi Cola y Coca-Cola a ciegas. La silla de la muerte. Hace algunos años, el fabricante de muebles Herman Miller contrató a un diseñador industrial llamado Bill Stumpf y le encargó una nueva silla de oficina. Stumpf había trabajado antes con Herman Miller, sobre todo con otras dos sillas llamadas Ergon
y Equa. Pero Stumpf no quedó satisfecho con esos trabajos anteriores. Aunque las dos se vendieron bien, el diseñador pensaba que Ergon era una creación torpe e inmadura. Equa era mejor, pero la habían copiado tantas firmas que ya no le parecía nada especial. Mis sillas anteriores eran todas parecidas, afirma Stumpf. Quería algo diferente. A su nuevo proyecto lo llamó Aeron, y la historia de Aeron ilustra un segundo problema, más profundo, que se plantea al medir las reacciones de las personas. Es difícil explicar las sensaciones provocadas por cosas poco familiares. La idea de Stumpf era hacer la silla más perfecta imaginable desde el punto de vista ergonómico. Ya lo había intentado con Equa, pero con el modelo Aeron fue aún más lejos. Dedicó, por ejemplo, un trabajo enorme a resolver el mecanismo que conecta el respaldo con lo que los diseñadores llaman el plano del asiento. En una silla normal, estos dos elementos están conectados por una simple articulación que permite reclinarse hacia atrás. El problema de esta articulación estriba en que la silla no pivota igual que las caderas, de modo que, al reclinarse en el respaldo, la camisa se sale de los pantalones y además la espalda se ve sometida a una tensión excesiva. En el modelo Aeron, el plano del asiento y el respaldo se movían de manera independiente gracias a un complejo mecanismo, aparte de otras muchas ventajas. El equipo de diseño de Herman Miller quería brazos totalmente ajustables, una cosa más fácil de lograr si estos se montan en el respaldo que si se acoplan debajo del asiento, que suele ser lo habitual. Querían maximizar el apoyo para los hombros, por lo que el respaldo era más ancho arriba que abajo, mientras casi todas las sillas están hechas justamente al revés y se estrechan hacia la parte superior. Por último, querían que la silla resultase cómoda para quienes permanecen durante mucho tiempo sentados ante una mesa. Me fijé en los sombreros de paja y en otras cosas, como los muebles de mimbre, por ejemplo, recuerda Stumpf. Nunca me han gustado las sillas de goma espuma o foam tapizadas de tela. Me parecen calientes y pegajosas. La piel es como un órgano, respira. Esta idea de lograr algo transpirable como un sombrero de paja me atraía. Al final se decidió por una malla elástica especialmente diseñada y tensada sobre el bastidor de plástico. Mirando a través de ella se veían las palancas, los mecanismos y los accesorios que quedaban bien expuestos a la vista en la parte baja del plano del asiento. A lo largo de años de trabajo con compradores de sillas, Herman Miller había aprendido que, cuando se trata de elegir unas para la oficina, casi todo el mundo se inclina automáticamente por los modelos que dan más sensación de estatus, algo senatorial o semejante a un trono, con un tapizado grueso y un respaldo alto e imponente. ¿Cómo era la Aeron? Justo lo contrario, una construcción fina, transparente, de plástico negro y extrañas protuberancias, cubierta por una malla, algo así como el exoesqueleto de un enorme insecto prehistórico. En Estados Unidos, la comodidad está muy condicionada por los sillones La Z-Boy, afirma Stumpf. En Alemania se ríen de nuestra afición por tapizar los asientos de los coches con rellenos bien gruesos. Tenemos una fijación con lo blando. Pienso continuamente en los guantes que Disney colocó en las manos de Mickey Mouse. Si le viésemos las garras, no nos gustaría.
lo que hemos hecho ha sido ir en contra de esa idea de blandura. En mayo de 1992, Herman Miller inició lo que se llama una prueba de uso. Llevó varios prototipos de la Aeron a empresas del oeste de Michigan y pidió a la gente que se sentase en ellas durante al menos medio día. Al principio la respuesta no fue positiva. Herman Miller pidió a los usuarios que calificasen la comodidad en una escala del 1 al 10, en la que 10 representa la comodidad absoluta y 7,5 el valor mínimo deseable para sacar la silla al mercado. Los primeros prototipos obtuvieron una puntuación de aproximadamente 4,75. Uno de los directivos de Herman Miller colocó, en broma, una imagen de la silla en una portada falsa de un folleto de supermercado con el titular "La silla de la muerte. Todo el que se sienta en ella muere", y utilizó este motivo como portada de uno de los primeros informes de investigación de la Aeron. La gente miraba la delgada estructura y se preguntaba si podría soportar el peso, y luego miraba la malla y se preguntaba si sería cómoda. Es muy difícil lograr que la gente se siente en algo que parece raro, dice Rob Harvey, primer vicepresidente de investigación y diseño de Herman Miller en aquella época. Si haces una silla con una estructura delgada, la gente piensa que no podrá soportarla, se mostrará reticente a sentarse en ella. Sentarse es un acto muy íntimo. El cuerpo entra inmediatamente en contacto con la silla y se ponen en juego muchas claves visuales, como la temperatura o la dureza percibidas, que determinan la percepción del usuario. Pero cuando Herman Miller retocó el diseño, construyó prototipos nuevos y mejores, y logró que la gente superase sus escrúpulos, las puntuaciones empezaron a subir. Cuando Herman Miller se decidió a comercializar la silla, las puntuaciones de comodidad estaban por encima de 8. Estas eran las buenas noticias. ¿Y las malas? Todo el mundo pensaba que la silla era una monstruosidad. Desde el principio las puntuaciones estéticas estuvieron muy por debajo de la comodidad, dice Bill Dowell, responsable de investigación de la Aeron. Era algo anómalo. Hemos hecho miles y miles de pruebas de sillas con la gente y una de las correlaciones más fuertes que hemos observado siempre es la que hay entre comodidad y estética. Pero esta vez no era así. Las puntuaciones de comodidad eran altas, lo que es estupendo, pero las de estética estaban entre 2 y 3 y jamás subieron por encima de 6 en ninguno de los prototipos. Estábamos perplejos y preocupados. Teníamos la silla Equa. También había sido controvertida, pero siempre había sido considerada una belleza. A finales de 1993, mientras se preparaba el lanzamiento de la silla, Herman Miller reunió varios grupos de muestra seleccionados en todo el país. Querían recopilar ideas sobre precios y marketing y asegurarse de que el proyecto contaba con un apoyo generalizado. Empezaron con paneles de arquitectos y diseñadores que en general se mostraron receptivos. Entendieron el carácter radical de la silla, dijo Dowell. Aunque no les pareció el colmo de la belleza, comprendieron que ese era el aspecto que debía tener. A continuación presentaron la silla ante grupos de gestores de instalaciones y expertos en ergonomía que, en última instancia, eran los que determinarían el éxito comercial de la creación. Esta vez la acogida fue gélida. No entendieron la estética en absoluto, comenta Dowell. Se aconsejó a Herman Miller cubrir la Aeron con una tapicería opaca y se le dijo que sería imposible venderla a las grandes empresas. Un gestor de instalaciones comparó la silla con los muebles de jardín o con las fundas de asientos de coche pasadas de moda. Otro dijo que parecía sacada del decorado de Robocop.
y otro que daba la impresión de estar hecha con materiales reciclados. Un profesor de Stanford captó la idea y su función, pero dijo que le gustaría que lo invitáramos de nuevo cuando tuviésemos un prototipo estéticamente refinado, recuerda Dowell. Y nosotros, al otro lado del cristal, decíamos, no va a haber ningún prototipo estéticamente refinado. Pónganse por un momento en el lugar de Herman Miller. Se han comprometido con un producto totalmente nuevo. Han gastado una fortuna en adquirir maquinaria nueva para la fábrica de muebles y mucho más todavía para estar seguros de que la malla de la Aeron no va a pellizcar el trasero de quien se siente. Y ahora resulta que a la gente no le gusta la malla. Es más, piensan que la silla es horrible y si algo han aprendido en los muchos años que llevan en este negocio, es que la gente no compra sillas que le parecen horribles. ¿Qué pueden hacer? Pueden olvidarse por completo de la silla. Pueden tapizarla con una bonita y tradicional capa de tela o pueden confiar en su instinto y lanzarse a la piscina. Herman Miller optó por la tercera vía. Siguió adelante. ¿Y qué ocurrió? Al principio, bueno, no ocurrió gran cosa. La Aeron, al fin y al cabo, era fea, pero la silla no tardó mucho en empezar a llamar la atención de algunos miembros vanguardistas en el mundillo del diseño. Ganó el premio al diseño de la década de la Sociedad de Diseñadores Industriales de Estados Unidos. En California y en Nueva York, en el mundo de la publicidad y en Silicon Valley, se convirtió en un objeto de culto acorde con la estética descarnada de la nueva economía. Empezó a aparecer en películas y anuncios de televisión y su perfil fue creciendo y floreciendo. A finales de la década de 1990, las ventas crecían a un ritmo del 50 a 70% al año y en Herman Miller se dieron cuenta de que tenían la silla que mejor se había vendido en toda la historia de la empresa. La Aeron se convirtió en poco tiempo en la silla de oficina más imitada. Todo el mundo quería una silla que se pareciese al exoesqueleto de un insecto prehistórico gigante. ¿Y cuál es ahora su puntuación estética? La Aeron tiene ahora un 8. La que antes era fea se ha transformado en bella. En el caso de la cata a ciegas, la primera impresión no funcionó porque los refrescos no se consumen a ciegas. La cata a ciegas no es un contexto apropiado para extraer los datos más significativos de la Coca-Cola y sacar conclusiones. En el caso de la Aeron, el esfuerzo por captar las primeras impresiones de los consumidores falló por un motivo ligeramente distinto. Quienes manifestaron sus primeras impresiones malinterpretaron sus propias sensaciones. Afirmaron que la detestaban, pero lo que en realidad querían decir es que la silla era tan nueva y tan insólita que no estaban acostumbrados a ella. Esto no es aplicable a todo lo que llamamos feo. El Edsel, el célebre fracaso de Ford Motor Company, en el diseño de 1950, falló porque la gente pensó que parecía cómico, pero 2 o 3 años más tarde, todos los demás fabricantes empezaron a crear y lanzar automóviles que se parecían al Edsel, del mismo modo que todo el mundo empezó a copiar la Aeron. El Edsel empezó siendo feo y lo sigue siendo. Asimismo, hay películas que la gente aborrece al verlas por primera vez y sigue aborreciendo 2 o 3 años más tarde. Una mala película es siempre una mala película. El problema es que, enterrados bajo las cosas que detestamos,
hay una clase de productos que han caído en esa categoría porque son raros, nos ponen nerviosos. Son tan distintos que tardamos en comprender que en realidad nos gustan. Cuando trabajas en el mundo del desarrollo de productos, estás siempre sumergido en este ambiente y te cuesta tener en cuenta que los clientes a los que visitas pasan muy poco tiempo con tu producto, dice Dowell. Tienen una experiencia concreta con el producto, pero carecen de antecedentes sobre su uso y le cuesta imaginar un futuro con él, en particular si se trata de algo muy diferente. Eso es lo que ocurrió con la silla Aeron. Las sillas de oficina que la gente conoce tienen cierta estética, están tapizadas y acolchadas, pero la silla Aeron no era así. La silla Aeron era muy distinta. No había en ella nada familiar. Quizá la palabra fea significaba distinta. El problema de los estudios de mercado estriba en que con frecuencia son un instrumento demasiado romo para captar esta diferencia entre lo malo y lo que solo es diferente. A finales de la década de 1960, el guionista Norman Lear produjo el episodio piloto de una comedia de situación para la televisión llamada All in the Family, Todo queda en familia. Suponía un cambio radical con respecto a lo que solía emitirse por televisión. Era agudo y abordaba asuntos de carácter político y social que se evitaban en la televisión de la época. Lear lo llevó a la cadena ABC. Hicieron un estudio de mercado en un cine de Hollywood con 400 espectadores seleccionados. Estos debían rellenar un cuestionario y girar un botón con las posiciones. Muy aburrido, aburrido, aceptable, bueno y muy bueno, mientras veían la proyección. Estas respuestas se convertían en puntos del 1 al 100. Para un drama se consideraba buena una puntuación de más de 60. Una comedia debía pasar de 70. All in the Family obtuvo poco más de 40. Lear llevó su obra a la CBS y aquí la sometieron al escrutinio de un instrumento de investigación llamado analizador de programas, basado en el registro de las impresiones de los espectadores mediante la pulsación de botones rojos y verdes. Los resultados fueron mediocres. El departamento de investigación recomendó escribir de nuevo el personaje llamado Archie Bunker para convertirlo en un padre atento y afable. La CBS ni siquiera se molestó en promocionar All in the Family antes de su primera temporada. ¿Para qué? Si se emitió, fue solo porque el presidente Robert Wood y al jefe de programación de la cadena Fred Silverman les había gustado y la supremacía de la emisora era tal que consideraron que podían correr el riesgo. Ese mismo año, la CBS estaba estudiando la emisión de una nueva comedia protagonizada por Mary Tyler Moore. También era una ruptura para la televisión. El personaje principal, Mary Richards, era una joven soltera que no tenía ningún interés en formar una familia, al contrario que casi todas las heroínas televisivas que la habían precedido, sino en ascender en su profesión. La CBS sometió al primer capítulo al analizador de programas y el resultado fue catastrófico. Mary era una perdedora. Su vecina Rhoda Morgenstern era demasiado corrosiva y Phillips Lindstrom, otro de los personajes importantes de la serie, no era creíble. El show de Mary Tyler Moore salió adelante solo porque cuando la CBS lo investigó, su emisión ya estaba programada. Si hubiesen tenido solo un capítulo piloto, un resultado tan abrumadoramente negativo habría bastado para enterrar la serie.
escribió Sally Bedell en su biografía de Silverman titulada En pantalla. All in the Family y el show de Mary Tyler Moore son los equivalentes televisivos de la silla Aeron. Los espectadores dijeron que detestaban esos programas, pero como se observó enseguida, cuando las dos comedias se convirtieron en dos de los mayores éxitos en la historia de la televisión, no los detestaban, simplemente estaban desconcertados y ninguna de las muy alabadas técnicas utilizadas por los ejércitos de investigadores de mercado de la CBS lograron diferenciar entre estas dos emociones tan distintas. Por supuesto, la investigación de mercados no siempre falla. Si All in the Family hubiese sido más tradicional, o si la silla Aeron hubiese sido solo una variación menor del modelo que la precedió, no habría sido tan difícil medir las reacciones del consumidor. Pero ensayar productos o ideas que son realmente revolucionarios es otra cosa, y las empresas de más éxito son las que comprenden que en esos casos las primeras impresiones del consumidor deben interpretarse. Nos gustan los estudios de mercado porque dan certidumbre, una puntuación, una previsión. Si alguien nos pregunta por qué decidimos lo que decidimos, podemos responder con un número. Pero lo cierto es que para las decisiones más importantes no hay certeza. Kenna respondió mal en la investigación del mercado. Pero ¿eso qué importa? Su música era nueva y diferente, y lo nuevo y lo diferente es siempre lo más vulnerable en la investigación de mercados. Hablemos de el don de la experiencia. Un luminoso día de verano, quedé para almorzar con dos mujeres que dirigían una empresa en Nueva Jersey llamada Sensory Spectrum. Se llamaban Gail Vance Civil y Judy Hellman, y se ganaban la vida probando comida. Si la empresa Frito-Lay, por ejemplo, tiene un nuevo tipo de tortillas mexicanas para aperitivo, querrá saber si el prototipo encaja en su línea de tortillas. ¿Es muy distinta de otras variedades de Doritos? ¿Cómo es en comparación con los aperitivos de Cape Cod? ¿Habría que añadirles un poco de sal? Para resolver estas dudas, envían los aperitivos a Civil y Hellman. Desde luego, almorzar con unas profesionales del análisis sensorial de alimentos es un poco arriesgado. Después de darle muchas vueltas, me decidí por un restaurante céntrico de Manhattan llamado Le Madrid, uno de esos sitios en los que tardan 5 minutos en decir la lista de sugerencias del día no incluidas en la carta. Cuando llegué, Hellman y Civil, dos elegantes profesionales vestidas con ropa formal de trabajo, estaban ya sentadas y habían hablado con el camarero. Civil me recitó de memoria los platos que no estaban en la carta. Naturalmente, tardamos mucho en decidirnos. Hellman eligió un plato de pasta precedido por una sopa de calabaza al horno aderezada con apio y cebolla, y después unos frijoles cocinados con crema fresca y tocino, acompañados por dados de calabaza, hojas de salvia fritas y semillas de calabaza tostadas. Civil tomó una ensalada, luego un arroz con mejillones Príncipe Eduardo y almejas de Manila con un toque de tinta de calamar. En Le Madrid son raros los platos que no tienen un toque o que no están adornados con alguna reducción. Después de pedir, el camarero trajo una cuchara para la sopa de Hellman y Civil pidió otra para ella. Lo compartimos todo, le informó. Debería vernos cuando salimos en grupo con la gente de Sensory, comentó Hellman. Nos pasamos los platos del pan
y al final cada uno tiene la mitad de lo que había pedido y un poco de lo que han pedido los demás. Llegó la sopa. Las dos la probaron. Mmm, es fantástica, dijo Sibyl, elevando la mirada al cielo. Me pasó la cuchara para que la probase. Heilmund y Sibyl comían tomando pequeños bocados rápidos y al mismo tiempo hablaban y se interrumpían como viejas amigas, saltando de un tema a otro. Eran muy divertidas y hablaban muy deprisa, pero la charla nunca se imponía a la comida, sino al revés. Parecía que hablaban solo para estimularse antes de probar el siguiente bocado, y cuando lo tomaban, sus caras reflejaban la mayor concentración. Heilmund y Sibyl no se limitaban a comer. Piensan en la comida, sueñan con la comida. Comer con ellas es como ir a comprar un violonchelo con Yo-Yo Ma o como pasarse por casa de Giorgio Armani por la mañana mientras decide lo que va a ponerse. Mi marido dice que vivir conmigo es como estar en una degustación permanente, comentó Sibyl. En mi familia están hartos. Deja de hablar de lo mismo. ¿Recuerda la escena de la cafetería en la película cuando Harry encontró a Sally? Eso es lo que siento por la comida cuando es buena de verdad. El camarero vino a proponernos los postres, crème brûlée, sorbete de mango y chocolate o helado de fresa, azafrán, maíz dulce y vainilla. Heilmund pidió el helado de vainilla y el sorbete de mango, pero no sin antes sopesar durante mucho tiempo la opción de la crème brûlée. La crème brûlée es la prueba de fuego de cualquier restaurante, afirmó. Depende de la calidad de la vainilla. No me gusta la crème brûlée adulterada porque entonces no se puede saborear la calidad de los ingredientes. Sibyl pidió un café solo. Al tomar el primer sorbo hizo un gesto de sobresalto casi imperceptible. Es bueno, pero no extraordinario, dijo. Le falta la textura vinosa y tiene demasiado madera. Entonces Heilmund empezó a hablar de recuperación, una práctica habitual en algunas fábricas de productos alimenticios que consiste en reciclar ingredientes sobrantes o rechazados de un lote de producción incorporándolos a otro. Dame una galleta o un aperitivo, comentó, y no solo te diré de qué fábrica ha salido, sino además el tipo de recuperación que han usado. Sibyl intervino para decir que la noche anterior había comido 2 galletas y nombró 2 marcas destacadas. Pude saborear la recuperación, añadió, y cambió de expresión. Hemos dedicado muchos años a desarrollar esta destreza, continuó. 20 años. Es como la formación de un médico. Primero está en prácticas y luego es residente. Repites y repites hasta que puedes fijarte en algo y decir de manera muy objetiva cuánto tiene de dulce o de amargo o de acaramelado o de carácter cítrico, y dentro de los cítricos distingues entre el limón, la lima, la uva y la naranja. En otras palabras, Heilmund y Sibyl son expertas. ¿Las habría confundido el reto Pepsi? Por supuesto que no, y tampoco se habrían dejado arrastrar por el envase de Christian Brothers, ni habrían sucumbido fácilmente ante la confrontación entre lo que de verdad no les gustaba y lo que era simplemente inusual. El don de su experiencia estriba en que tienen un conocimiento muy superior de lo que ocurre tras la puerta cerrada del inconsciente. Esta es la última lección del caso Kena y la más importante, ya que explica por qué es un error primar tan claramente los resultados de la investigación de mercado sobre las reacciones entusiastas de los especialistas del sector, el público del Roxy y los espectadores de MTV. Las primeras impresiones de los expertos son distintas. No quiero decir con esto
que los expertos tengan gustos distintos del resto de la gente, aunque esto sea innegable. Cuando somos expertos en algo, nuestros gustos se vuelven más refinados y complejos. Lo que quiero decir es que los únicos que pueden confiar de verdad en sus reacciones son los expertos. Jonathan Schuller, de quien ya he hablado en el capítulo anterior, hizo en cierta ocasión un experimento con Timothy Wilson que ilustra muy bien la diferencia. Esa vez se trataba de mermelada de fresa. Consumer Reports reunió un panel de expertos en alimentación y les pidió que ordenasen 44 marcas distintas de mermelada de fresa de mayor a menor, de acuerdo con mediciones muy específicas de textura y sabor. Wilson y Schuller tomaron las mermeladas que habían quedado en las posiciones 1, 11, 24, 32 y 44. Knott's Berry Farm, Alpha Beta, Feather Wakes, Acme y Sorrel Ridge, y las presentaron ante un grupo de estudiantes de instituto. Querían averiguar en qué medida se aproximaban las puntuaciones de los estudiantes a las asignadas por los expertos. El resultado fue que se aproximaban mucho. Los estudiantes colocaron Knott's Berry Farm en segundo lugar y Alpha Beta en el primer puesto, es decir, invirtieron el orden de los expertos. Estos y los estudiantes estuvieron de acuerdo en que Feather Wakes fuese la número 3. Y, como los expertos, los alumnos pensaron que Acme y Sorrel Ridge eran claramente inferiores a las otras, aunque los primeros consideraron que la última era peor que la Acme, mientras los estudiantes las clasificaron al revés. Los científicos utilizan una prueba llamada correlación para medir la exactitud con que un factor predice otro, y en conjunto las puntuaciones de los estudiantes mantuvieron una correlación con las otorgadas por los expertos de 0,55, que es un valor muy alto. Lo que esto indica es que nuestras reacciones ante la mermelada son muy buenas. Incluso quienes no somos expertos en estos productos reconocemos una buena confitura cuando la probamos. Pero, ¿qué ocurriría si les presentase un cuestionario y les pidiera que enumerasen los motivos por los que prefieren una mermelada a otra? Sería un desastre. Wilson y Schuller pidieron a otro grupo de estudiantes que justificase por escrito las puntuaciones que había dado, y esta vez la Knott's Berry Farm, la mejor según los expertos, apareció en penúltimo lugar, y la Sorrel Ridge, la peor según los expertos, apareció en tercer lugar. La correlación bajó hasta 0,11, lo que significa para todos los efectos que las evaluaciones de los estudiantes no tenían casi nada que ver con la de los expertos. Esto recuerda los experimentos de Schuller que he descrito en ocasión del caso Van Ripper, en los que la introspección destruía la capacidad de las personas para resolver problemas que exigen perspicacia. Al hacerles pensar en las mermeladas, Wilson y Schuller transformaron a los estudiantes en tontos para la evaluación de esos productos. Ya he hablado de las cosas que deterioran nuestra capacidad para resolver problemas. Ahora quiero hablar de la pérdida de una capacidad mucho más importante, la de conocer nuestro propio pensamiento. Además, en este caso tenemos una explicación mucho más concreta de por qué la introspección confunde nuestras reacciones. Lo que ocurre es sencillamente que no tenemos ninguna forma de explicar lo que nos hace sentir la mermelada. Sabemos de manera inconsciente cuál es la buena, Knott's Berry Farm, pero de repente se nos pide que expongamos por qué pensamos eso basándonos en una lista de términos que no tienen sentido para nosotros.
La textura, por ejemplo. ¿Qué significa? Quizá no nos hayamos preguntado nunca por la textura de una mermelada y sin duda no sabemos qué significa. Además, es posible que en el fondo no nos importe mucho la textura, pero ahora ha aparecido en nuestra mente la idea de textura y entonces pensamos en ella y decidimos que parece un poco extraña y que, en definitiva, quizá no nos guste esta mermelada. Como observó Wilson, lo que ocurre es que encontramos una razón admisible por la que algo nos gusta o nos disgusta, y a continuación ajustamos nuestras auténticas preferencias para adecuarlas a esa razón. En cambio, los expertos en mermeladas no tienen ninguna dificultad para explicar sus sensaciones. Los degustadores profesionales tienen un vocabulario muy específico que les permite describir con exactitud sus reacciones ante los distintos alimentos. La mayonesa, por ejemplo, se valora en función de 6 dimensiones de aspecto: color, intensidad del color, gama de colores, brillo, presencia de grumos y burbujas. 10 dimensiones de textura: adherencia a los labios, firmeza, densidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y 14 de sabor, divididas en 3 grupos: aroma, a huevo, a mostaza y demás, sabores básicos, salado, ácido y dulce, y componentes químicos: ardiente, picante, astringente. Cada uno de estos factores se valora sobre una escala de 15 puntos. Si, por ejemplo, quisiésemos describir la textura oral de algo, uno de los atributos en que hemos de fijarnos es su carácter escurridizo. En una escala de 15 puntos, en la que 0 es nada escurridizo y 15 muy escurridizo, los alimentos infantiles de carne y jugo de carne de Gerber tienen una puntuación de 2. El yogur de vainilla Whitney de 7,5 y el batido Miracle de 13. Si probaran algo no tan escurridizo como el batido Miracle, pero más que el yogur de vainilla Whitney, podrían atribuirle 10 puntos. Otro aspecto es el carácter crujiente, que alcanza 2 puntos en el caso de las barras de chocolate bajas en grasa de Quaker, 5 en el de los aperitivos Keebler Cluck y 14 en el de los copos de maíz Kellogg's. Todos los productos del supermercado pueden analizarse con arreglo a estas variables que con el paso de los años acaban por incorporarse al inconsciente del experto analista. Hicimos las galletas Oreo, dijo Helmut, y las descompusimos en 90 atributos de aspecto, sabor y textura. Hizo una pausa y estoy seguro de que estaba recreando mentalmente el gusto de una Oreo. Resultó que hay 11 atributos que probablemente son cruciales. Nuestras reacciones inconscientes proceden de una sala cerrada en cuyo interior no podemos mirar. Pero con la experiencia aprendemos a usar nuestro comportamiento y nuestra formación para interpretar y descodificar lo que hay detrás de nuestros juicios instantáneos y primeras impresiones. Es algo muy parecido a lo que se hace ante el psicoanalista. Durante años se analiza el inconsciente con ayuda de un terapeuta experto hasta que se empieza a comprender cómo funciona el pensamiento. Helmut y Sibyl han hecho lo mismo, aunque en lugar de psicoanalizar sus sentimientos, han psicoanalizado los sentimientos que les inspiran la mayonesa y las galletas Oreo. Todos los expertos hacen esto, formal o informalmente. Gottman no estaba conforme con sus reacciones instintivas ante las parejas. Por tanto, grabó en video a miles de hombres y mujeres, analizó cada segundo de las cintas y pasó los datos por una computadora.
Ahora puede sentarse junto a una pareja en un restaurante y seleccionar unos cuantos datos reveladores sobre su matrimonio para extraer conclusiones sobre el mismo con la mayor seguridad. A Vic Braden, el entrenador de tenis, lo frustraba saber que un jugador estaba a punto de cometer doble falta y no saber por qué lo sabía. Ahora se ha asociado con expertos en biomecánica que están filmando y analizando digitalmente a tenistas profesionales en el momento del saque para averiguar cuál es el aspecto del saque que Braden capta de forma inconsciente. ¿Por qué quedó Thomas Hobbing tan convencido en solo 2 segundos de que el Kurós del Museo Getty era falso? Porque durante su vida había contemplado innumerables esculturas antiguas y había aprendido a entender e interpretar esa primera impresión que cruzó su mente. Durante mi segundo año en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, tuve la suerte de contar con un conservador europeo que estuvo prácticamente todo el tiempo conmigo, afirma. Pasamos una tarde tras otra sacando objetos de las cajas y colocándolos en la mesa. Trabajábamos en los almacenes y había miles de objetos. Todos los días nos quedábamos hasta las 10 y no solo para echar una ojeada de rutina. Estudiábamos las cosas con mucha atención una y otra vez. En aquellas noches que pasó en el almacén, construyó en su inconsciente una especie de base de datos. Aprendió a emparejar la sensación que le producía un objeto con lo que había aprendido formalmente sobre su estilo, sus antecedentes y su valor. Siempre que nos topamos con algo que conocemos bien, que dominamos, esa experiencia y esa pasión cambian de manera fundamental nuestras primeras impresiones. Esto no significa que cuando nos encontramos fuera de nuestros ámbitos de pasión y experiencia, nuestras reacciones sean invariablemente erróneas. Solo significa que son superficiales, son difíciles de explicar y fáciles de alterar. No están asentadas en un conocimiento auténtico. ¿Creen ustedes, por ejemplo, que sabrían describir con exactitud la diferencia entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola? Resulta sorprendentemente difícil. Los profesionales del análisis de alimentos como Sibyl y Hellmuth utilizan una escala llamada DOD, Degree of Difference, que llamaremos GDD, grado de diferencia en castellano, para comparar productos de la misma categoría. La escala va de 0 a 10. 10 corresponde a dos cosas completamente distintas y 1 o 2 a diferencias de producción entre dos lotes de un mismo producto. Las patatas fritas Whisses y Lay's, por ejemplo, tienen un valor GDD, recordemos, grado de diferencia, de 8. Dios mío, qué diferentes son, exclaman Hellmuth. Las Whisses son oscuras y las Lay's uniformes y claras. Las cosas con un grado de diferencia de 5 o 6 son mucho más parecidas, pero aún es posible diferenciarlas. La Pepsi-Cola y la Coca-Cola tienen una puntuación de 4 y en algunos casos la diferencia es aún menor. Sobre todo si los refrescos han envejecido un poco. El grado entonces de carbonatación ha disminuido y la vainilla ha adquirido una presencia más acusada y abrupta. Esto significa que si nos pregunta lo que pensamos de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, nuestras respuestas tendrán poca utilidad. Podemos decir si nos gusta, podemos hacer algunos comentarios vagos y generales sobre el grado de carbonatación o el sabor o la dulzura o la acidez. Pero con un valor GDD, es decir,
grado de diferencia de 4, solo algunos expertos en refrescos de cola son capaces de captar delicados matices que diferencian un refresco del otro. Supongo que algunos de ustedes, en particular los consumidores empedernidos de refresco de cola, discrepan en este punto. Estoy siendo un poco ofensivo. Ustedes creen que son perfectamente capaces de diferenciar la Pepsi Cola de la Coca-Cola. De acuerdo. Admitamos que son capaces de diferenciar una de otra, incluso cuando el grado de diferencia resulta alrededor de 4. Pero pónganse a prueba. Pídanle a un amigo que llene un vaso de Pepsi y otro de Coca-Cola y traten de identificarlas. Supongamos que aciertan. Muy bien, enhorabuena. Repitan ahora la prueba con una ligera variante. Pídanle a su amigo que llene 3 vasos. 2 con una de las colas y el tercero con la otra. En el sector de los refrescos, esto se llama prueba triangular. Además, no tendrán que diferenciar la Coca-Cola de la Pepsi-Cola, sino únicamente decir cuál de las 3 bebidas es distinta de las otras 2. Lo crean o no, averiguarlo les resultará increíblemente difícil. Si se hace esta prueba con 1.000.000 de personas, solo poco más de 1/3 dará la respuesta correcta, una proporción no muy superior a la del mero azar. Daría lo mismo echarlo a suerte. Cuando oí hablar por primera vez de las pruebas triangulares, decidí hacer un ensayo con un grupo de amigos. Ninguno de ellos acertó. Se trataba de personas con un nivel de instrucción elevado, reflexivas y en su mayor parte bebedores habituales de refrescos de cola, y no podían creer el resultado. Se levantaban y se sentaban, me acusaron de hacer trampa, arguyeron que debía de haber pasado algo raro con los embotelladores de Pepsi Cola y Coca-Cola, dijeron que había manipulado el orden de los vasos para ponerles las cosas más difíciles. Pero ninguno quiso admitir la verdad, que su conocimiento de los refrescos de cola era increíblemente superficial. Con 2 refrescos, todo lo que debemos hacer es comparar las 2 primeras impresiones, pero con 3 vasos tenemos que aprender a describir y retener en la memoria el sabor de los 2 refrescos y transformar una percepción sensorial fugaz en algo permanente. Y eso exige conocer y dominar el vocabulario del gusto. Hellmuth y Sibyl son capaces de superar la prueba triangular con brillantez, porque sus conocimientos aportan persistencia a su primera impresión. El caso de mis amigos era otro. Podían beber muchos refrescos de cola, pero jamás habían pensado en ellos. No eran expertos y obligarlos a hacerlo, exigirles demasiado, es hacer sus reacciones inútiles. ¿No es esto lo que pasó con Kena? No hay derecho a lo que te están haciendo las discográficas. Después de años de arranques y paradas, Kena acabó por firmar con Columbia Records. Lanzó un álbum llamado New Sacred Cow, la nueva vaca sagrada. Hizo su primera gira, durante la cual tocó en 14 ciudades del oeste y el medio oeste de Estados Unidos. Fue un principio modesto. Actuaba como telonero de otro grupo y tocaba durante 35 minutos. Muchos de los asistentes ni siquiera se habían dado cuenta de que estaba en el cartel, pero cuando lo escuchaban quedaban entusiasmados. También rodó un video de una de sus canciones que recibió un premio en VH1. Las emisoras de radio universitarias empezaron a emitir New Sacred Cow, que comenzó a subir en las listas de los centros de enseñanza. Luego le hicieron algunas entrevistas por televisión, pero el premio gordo no acababa de llegarle.
Su álbum no despegaba porque no conseguía que lo transmitiesen en Top 40. Siempre la misma historia. A quienes eran como Gail Van Civil y Judy Hellman, Kena les encantaba. Craig Kallman escuchó su maqueta, llamó por teléfono y dijo: «Quiero verlo ahora». Fred Durst escuchó una de sus canciones por teléfono y decidió que eso era lo que buscaba. Paul McGuinness lo llevó a Irlanda. A quienes sabían estructurar sus primeras impresiones, a quienes tenían el vocabulario necesario para captarlas y la experiencia para entenderlas, Kena les gustaba. Y en un mundo perfecto eso habría contado más que los cuestionables resultados del estudio de mercado. Pero el mundo de la radio no acumulaba tantos conocimientos como el de la comida o el de los fabricantes de muebles de Herman Miller. En la radio prefieren un sistema que no puede medir lo que promete medir. Supongo que fueron a sus grupos de muestra y que allí les dijeron que no iba a ser un éxito. No querían invertir dinero en algo que no superaba la prueba, dice Kena. Pero esta música no funciona así. Esta música exige fe. Claro que al negocio de la música ya no le interesa la fe. Es absolutamente frustrante y también abrumador. No puedo dormir. No dejo de darle vueltas, pero al menos puedo tocar, y la respuesta de la gente es tan enorme y tan hermosa que me da fuerzas para levantarme al día siguiente y continuar luchando. Vienen a verme después de los conciertos y me dicen: «No hay derecho a lo que te están haciendo las discográficas, pero estamos aquí por ti y se lo estamos contando a todo el mundo». Ponemos fin a este capítulo muy interesante del libro Blink. Si querés que avancemos al sexto capítulo, y he de adelantarles que el sexto capítulo es el último, déjame un like y déjamelo en comentarios. Que estés muy bien. Besos.